Soy Magola Maya, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta noche les presentamos la evaluación final, prueba objetiva abierta de relleno sanitario, para para esta prueba se nos solicita que hagamos el diseño de un relleno sanitario que consiste en la selección del sitio de disposición de residuos sólidos, para lo cual se tuvo en cuenta 7 lugares, como el sitio de Huesaco, Caldera, Antanas, Genoy, San Fernando, Hualmatán, Catambuco, a los cuales se les realizó el proceso de selección teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la normatividad en Colombia, en donde tuvimos en cuenta diversos criterios para la selección del sitio de relleno sanitario. Como podemos verlos aquí en cada uno de los ítems de la tabla, en donde determinamos el sitio Antanas, que es el relleno sanitario, para lo cual se tuvo en cuenta la proyección de la población, en donde la población tuvimos en cuenta 130.000 habitantes con un crecimiento anual de 1.2% por cada año hasta completar el 10º año. En ello tuvimos en cuenta también la producción per cápita, el volumen de residuos manuales estabilizados, la cantidad de desechos diarios, el material de cobertura que se utilizará en el relleno, la cantidad de desechos anuales, como también el área para rellenar y el área total. En esto presentamos la tabla en donde se obtuvo cada uno de los resultados para cada año. Para ello nos dispusimos a realizar el plano en planta de la celda de relleno sanitario, que nos permite determinar el área necesaria para el relleno sanitario, como también el sistema de recolección de lixiviados. También obtuvimos el plano de perfil de la celda de relleno, que nos permite apreciar la impermeabilización del piso, las chimeneas para el manejo de gases y la conformación del material de relleno y la cobertura final para las celdas. En esto tuvimos en cuenta las etapas de habilitación, operación y construcción de relleno. En la habilitación, donde tuvimos en cuenta la legalización ambiental, cómo se obtiene una licencia ambiental para el desarrollo de las actividades de relleno, en donde el representante legal debe presentar el estudio de impacto ambiental a la autoridad ambiental, en este caso Corpo Nariño, para agotar las instancias como la selección de las posibles alternativas y la consulta previa para la socialización y divulgación del proyecto. En la etapa de construcción tenemos en cuenta las siguientes acciones: lo que es la localización y replanteo de las diferentes obras e infraestructuras necesarias para el funcionamiento del proyecto. También tuvimos en cuenta la construcción de la celda para la disposición de los residuos sólidos, los cuales fueron aprobados, y se deben tener en cuenta los filtros para el abatimiento del nivel freático, la impermeabilización de la celda, como la arcilla o geotextiles, y la construcción de espina de pescado para la recolección de lixiviados. También se tuvo en cuenta la construcción de chimeneas para el manejo de gases y el proceso de compactación y cobertura diaria, con el fin de hacer un manejo de aguas lluvias. También se tiene en cuenta el control de vectores, con el fin de sensibilizar a la comunidad en cuanto a los procesos de generación, selección y recolección de los residuos sólidos para el buen funcionamiento del relleno sanitario. En la etapa de operación se contemplan las siguientes acciones: el control y registro de los residuos que llegan al relleno, la disposición adecuada dentro de la celda,
la compactación del material dispuesto, el control de vectores, evitar la entrada de personas no vinculadas a personas autorizadas al relleno sanitario y la cobertura de los residuos sólidos. Una propuesta de ingeniería ambiental para el manejo del lixiviado, los gases y los olores de relleno tenemos que, para este tipo de residuos, se propone la construcción de un sistema de decantación con la utilización de piscinas de precipitación de residuos sólidos y la recirculación del agua hacia las celdas en funcionamiento. Esta recirculación se realiza con el fin de hacer una adecuada compactación de residuos sólidos confinados en el mismo y la posibilidad de realizar vertimientos en el suelo. Estos lixiviados se recolectan con la construcción dentro del vaso de relleno de una espina de pescado que permita la recolección de los mismos. En cuanto a los olores, se deben realizar las labores de cubrimiento diario con el material dispuesto en el vaso en funcionamiento. Y en la etapa final de la celda se debe proceder a la impermeabilización total de la celda y la conformación final de la misma. Asimismo, en la parte perimetral del relleno se puede construir barreras vivas con material vegetal para que minimice la salida de olores hacia la periferia. En cuanto a los impactos ambientales, en la etapa de operación de relleno tenemos lo que es el mantenimiento adecuado de los vehículos, la limpieza y uso de las carpas para cubrir los residuos, la limpieza, revisar la calidad de lixiviados, revisar las chimeneas, entre otros. También proponemos un plan de cierre. Al finalizar de la vida útil del relleno sanitario, o sea, al cabo de 10 años, se debe proceder a realizar el cierre correspondiente en cuanto a la conformación final de las celdas construidas, a la estabilidad de los taludes, el mantenimiento y monitoreo y control de los contaminantes. En el uso final del relleno sanitario, al final de la vida útil, se debe indicar claramente que dentro de estos terrenos no puede construir ningún tipo de edificaciones. En cuanto a los servicios públicos como energía y agua potable, deben ser retirados a menos de que se requiera de una posterior utilización. Los controles posteriores al cierre del relleno sanitario deben tener en cuenta las siguientes: la estabilidad de los taludes, el levantamiento topográfico del terreno, el control de asentamientos y derrumbes y el estado de conservación de los procesos de reforestación, como también el mantenimiento de las vías de acceso a la infraestructura del relleno sanitario, el mantenimiento de la capa de cobertura final, el mantenimiento de la reforestación y realizar monitoreo constante de los lixiviados y los gases. También tuvimos en cuenta el aprovechamiento de biogás en rellenos sanitarios internacionales, como por ejemplo el de la ciudad de Aguascalientes, en México, donde el biogás es utilizado para las calderas de una empresa de alimentos que lo utiliza para la energía eléctrica. También tenemos la recuperación del biogás de rellenos sanitarios en Santiago de Chile y, entre otros, la energía a partir del biogás y en el estado de Nuevo León, la bioenergía de Nuevo León, que produce el relleno, donde la característica fundamental de los rellenos es el gas, es el gas generado en el relleno sanitario, que está conformado por metano, el cual debe ser quemado y se aprovecha en los procesos de generación de energía y con el fin de evitar que este gas llegue a la atmósfera. También tuvimos en cuenta la relación de los bonos de carbono con el protocolo de Kioto,
en donde ambas entidades tienen en cuenta la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero. En este sentido, el protocolo tiene un principio central que es la responsabilidad común, pero diferenciada. El protocolo incentiva a los gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir compromisos tanto en el gobierno como a las empresas para que minimizar y regular la emisión generada por los procesos productivos. También los bonos de carbono son un mecanismo internacional de descontaminación con el fin de reducir las emisiones contaminantes en el medio ambiente. Uno de los mecanismos propuestos en el protocolo de Kioto es la reducción de emisiones causantes del calentamiento global o efecto invernadero. Entre una de las conclusiones que tenemos es que teniendo en cuenta el protocolo de Kioto, es necesario que un relleno genere un gran volumen de gases para lograr que este tipo de proyectos sea rentable económicamente. También los rellenos sanitarios son las mejores alternativas para la disposición final de residuos sólidos, en donde la concepción, diseño, construcción, ejecución y cierre implican una gran cantidad de elementos de tipo técnico, social, cultural y económico. Dentro de cada una de las etapas involucradas en el diseño y construcción y operación y cierre es necesario involucrar a todos los actores, especialmente las comunidades que generan los residuos y las cercanas al sitio de disposición final. Una de las recomendaciones que presentamos es que los diseños de un relleno sanitario deben realizarse de forma técnica, considerando los diferentes aspectos de acuerdo con las condiciones del terreno. Y el enfoque integral sobre el cambio climático tiene en cuenta la dinámica del ciclo completo de causas y efectos relacionados entre sí. La bibliografía donde tuvimos en cuenta para el desarrollo de este trabajo, Banco de Comercio del Exterior de Colombia, la guía del cambio climático y los bonos de carbono. Gracias. Recuerden que por cada basura que se deja caer, piensa que estás contaminando el suelo, los ríos, los lagos y los mares.